Violación de los derechos humanos en el Ecuador. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos presentó un informe en el que se evaluó la situación de los derechos humanos en el Ecuador. Desde enero a octubre de 2012 se registran varios casos que atentan contra diferentes derechos, como el derecho a la vida e integridad personal, y además se registran 51 casos de violaciones, entre homicidios y torturas. Se notifican 16 casos de negación de derechos a la justicia, en el que la demora en el despacho de causas afecta el sistema en general. El derecho a acceder a la información también es atropellado. Según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, en 16 casos no se ha obtenido respuesta de las autoridades al denunciar graves violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad. Uno de los problemas más graves que tiene Ecuador es sobre la libertad de expresión. Como lo publica humanrightsecuador.org, la hipocresía de Correa, paladín de la libertad, pero solo puertas afuera. El presidente ecuatoriano ganó cierta visibilidad internacional al convertirse en un apasionado defensor de los derechos humanos y la libertad de expresión. Adora la libertad de expresión de los extranjeros que filtran información sobre otros gobiernos, pero aborrece y reprime la de sus compatriotas. Según Fundamedios, una organización que defiende la libertad de expresión en Ecuador, en 2012 se produjeron 173 actos de agresión contra periodistas, incluyendo un asesinato y 13 asaltos. Catalina Botero, la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Frank LaRue, relator especial de la ONU sobre la libertad de la opinión y expresión, manifestaron el año pasado su profunda preocupación por la decisión del Tribunal Nacional de Justicia del Ecuador de confirmar una sentencia penal y civil contra 3 directivos y un periodista del diario Universo. Además fueron condenados a 3 años de cárcel y pagaron una multa de $40 millones. Otro caso que todos los ecuatorianos hemos conocido es el caso Restrepo. Hace 20 años los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo, de 17 y 14 años respectivamente, fueron detenidos arbitrariamente y fueron torturados por un conjunto de la Policía Nacional. Esta tortura llevó a la muerte de un menor y el asesinato del otro, y sus restos fueron puestos en fundas y fueron botadas a la laguna de Yambo. La desaparición de los menores ocasionó la búsqueda inalcanzable de sus padres, quienes acudieron hasta todas las instancias gubernamentales a fin de recibir una explicación. Durante esta búsqueda fueron varias las pistas erradas que percibieron, pero pese a ello, Pedro Restrepo y Luz Elena Arizmendi no dejaron de buscar a sus hijos perdidos. En esos trayectos, la subteniente Doris Morán salió a la luz pública debido a que ofreció a la familia Restrepo colaborar con las investigaciones para encontrar a los hermanos. La ayuda ofrecida por la institución policial no contribuyó en nada, debido a que se dedicaron a entregar resultados falsos de las investigaciones. Además, se desapareció evidencias, encubrió y ocultó a culpables. Pese a esto, varios integrantes de la institución policial fueron sentenciados, entre ellos el excomandante general de la institución, Gilberto Molina. Uno de los momentos que ha marcado el Ecuador fue el 30S. Este es conocido por ser el acto donde más se ha violado los derechos humanos. Los derechos violentados durante el 30S. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. La muerte de 10 personas durante los sucesos del 30S, 5 de ellas directamente por efectivos militares y policías, y otros 5 indirectamente debido a la paralización de la seguridad ciudadana prevista por el Estado. Son responsabilidades directas del Estado. La impunidad que envuelve a estas muertes es inaceptable. Hay responsabilidad dolosa por parte de quienes ejecutaron los disparos y culposa de quienes ordenaron las operaciones armadas contra los manifestantes civiles y del rescate armado del presidente Correa. Otro derecho violentado durante el 30S es artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Durante los sucesos del 30S, varios civiles, funcionarios militares y policías fueron detenidos arbitrariamente, agredidos y vejados por alguna de las partes en conflicto. En todos los casos, la responsabilidad recae sobre los organismos del Estado, desde la Presidencia de la República, sus distintas oficinas y sus organismos de seguridad. En los días posteriores del 30S se iniciaron diversas demandas contra funcionarios. Se acusó por magnicidio a coroneles, exdirectores del hospital, e inclusive por sabotaje y terrorismo. En casi todos los casos, sin pruebas que vinculen a los imputados con la supuesta destrucción de bienes del canal Ecuador TV. Se violentó el derecho a no interferir en la vida privada y en la honra y la reputación. Durante y después de los sucesos del 30S, el gobierno emprendió una campaña sistemática de difamación contra diversas personas, políticos opositores, catedráticos, periodistas y ciudadanos comunes, acusándolos de golpistas, afectando su honra e incluso amenazando su integridad física. Como podemos observar, el Ecuador ha pasado por grandes cambios, desde la violación de los derechos humanos, un golpe de Estado que ha terminado con la vida de personas inocentes. Debemos cambiar eso y darnos cuenta que los derechos humanos son para el bienestar de nuestra propia sociedad.